Buenas noches a todos. Un placer una vez más contar con vuestra asistencia en directo y a través de internet de las retransmisiones de esta Semana Santa 2015 en www.zamora.es. Zamora parece en estos momentos una ciudad que empieza a recogerse, a esperar a su señor yacente y después dormir hasta la mañana siguiente. Una estampa que no puede estar más lejos de la realidad. En estos momentos no puede estar, como decimos, más llena esta plaza porque aunque ya callada, la ciudad está más viva que nunca, más nerviosa y más llena de expectación. Y es que la madrugada del Viernes Santo apenas conoce el descanso. La mayor parte de los hermanos de acera, esas personas que esperan y en unos minutos admirarán con pasión y en muchos casos devoción a esta hermandad que ahora desfila, pero también serán los que esperen, si se puede también en primera línea, la salida de la siguiente procesión a partir de las 5 de la mañana, el Jesús Nazareno. Una noche que muchos han llamado mágica, pero que otros la viven honrando el recuerdo de sus familiares que desafortunadamente este año ya no están con ellos. Una noche que invita a la reflexión y a las preguntas hacia uno mismo y, por supuesto, hacia el Cristo yacente tendido tras ser bajado de la cruz. Intentaremos transmitirles desde nuestro equipo todas las sensaciones que se puedan y es que es muy difícil de conseguir si no se está ahora mismo dentro de esta plaza de Viriato. Alejandro Lobo, comunicador zamorano, muchísimas gracias por estar con nosotros una noche más. Un placer estar además en esta cofradía, transmitiendo las imágenes, los sonidos de esta cofradía. Muy buenas noches a todos. Una cofradía que ya estamos viendo entrar. ¿Cómo entra por la plaza que ahora se llama Plazuela del Poeta Jesús Hilario Tundidor, calle Damas, calle Hospital, y entra mansamente? Es la segunda vez que hace este mismo recorrido esta noche, en la edición 2015, puesto que cuando han salido de la iglesia de Santa María la Nueva ya han hecho ese recorrido para luego ir a tomar la calle de Sacramento, dirigirse hacia la zona de Santa Ana, toda aquella zona. Y aquí los tenemos de nuevo ya, y además con un ritmo muy lento, muy pausado, muy tranquilo. La noche también acompaña. La noche está magnífica. Yo ahora mismo estoy aquí compartiendo contigo en manga corta. Parece que estuviéramos transmitiendo una Semana Santa de verano. ¿Estos cambios de recorrido de la cofradía son muy usuales en el yacente o lo suelen hacer cada cierto tiempo, cada mucho tiempo? Tienen 3 recorridos y los van rotando, ¿sabes? Y precisamente el de este año a mí es el que menos me gusta, no porque vayan para la zona de la calle Larga, el barrio de la Lana, donde tradicionalmente siempre se ha sentado ahí el negocio carnal, vamos a decirlo un poquito así, suavizándolo, sino porque toda aquella zona, bueno, pues de casas viejas, pues tampoco tiene la enjundia como si la procesión fuera por un recorrido por calles Zapatería, se acercara al hospital, bajara por la calle Pizarro, esos recorridos que tienen, a mí me parece que un complemento mucho mejor para la estética de esta procesión, pero siempre, cada 3-4 años, cae este recorrido, indefectiblemente. Estamos también viendo la estatua de Viriato. De Viriato, de Eduardo Barrón, testigo mudo desde hace aproximadamente un siglo de los aconteceres de la ciudad y ahora testigo mudo también de la presencia de la procesión. Y he de decirle a los espectadores que alaben el ejercicio profesional de los compañeros cámaras, puesto que con esta luminosidad que tiene la plaza es absolutamente difícil transmitir. Hay que agudizar mucho los objetivos, puesto que, ya les digo, la poca cantidad de luz que hay en la plaza hace muy difícil conseguir esos buenos planos que estamos observando. En una procesión que, si tuviéramos que adjetivarla, hay muchos adjetivos calificativos magníficos. ¿Qué puede mostrar esta procesión a los que la ven por primera vez? Vamos a situarnos nosotros como si fuéramos un espectador que viene de cualquier provincia de España o de cualquier país de Europa o de Sudamérica. Y que además no es muy difícil porque seguramente nos puedan estar viendo sin duda por primera alguna, vez. Sin duda alguna. Internet tiene esa magia, pueden estar situándose ahora mismo en la procesión en lo mismo en Australia que en Argentina, que en Canadá, en cualquier país del mundo. Pues yo creo que las palabras, los adjetivos fundamentales serían admiración, respeto, emoción, por supuesto fe, piedad, parece que a uno le ablanda un poquito por dentro, y por supuesto devoción de los zamoranos por este Cristo yacente magnífico sin duda alguna.
Y al igual que decíamos que la procesión de Anoche de las Capas marcó un antes y un después en la Semana Santa, este yo creo que es el momento que se convierte en el eje central de la Semana Santa de Zamora. Aquí es donde se pone todo el presumir, todas las ascuas están en esta procesión. Sin duda alguna, cuando tú haces una encuesta y preguntas cuál es tu mejor momento de la Semana Santa, a cualquiera de Zamora, seguramente te dirá que el de vivir la procesión del Yacente. Una procesión, por cierto, que nació hace 74 años. El año que viene cumplirá su 75 aniversario. Sí, en el 41 creo que tengo aquí recogido, sí, mira. Efectivamente. Se funda en el año 1941, poco después del descubrimiento en la iglesia de la Concepción, la que está al lado de la Casa de Cultura. Yo aquí he recogido algunos datos que están en libros, en documentales, etcétera. Por casualidad, Ramón Amigo y Dionisio Alba padre, como sabes que me gusta decir, pues por casualidad encontraron en la iglesia de la Concepción, la que decíamos, que siempre ha estado muy destartalada, muy semiderruida, pues una urna que contenía el propio Cristo, y además estaba tapada pues por una colcha vieja, y dentro estaba el Cristo con muchos manchones de cera, muy oscuro por efecto del humo de las velas, y con unas flores como de trapo, flores, claro, no se había inventado el plástico. Y cuando lo vieron, pues preguntaron a distintas personas, entre ellas don Antonio Alonso, el sacerdote, qué le parecía, y todos dijeron muy bien, y tomaron la decisión de llamar a Fotoduero, el fotógrafo que entonces en Zamora pues era el que más marcaba, y Fotoduero, cuando vio el Cristo, dijo: oye, este Cristo es magnífico. Y entonces Dionisio Alba, que venía de la guerra, que España, estamos hablando del año 41, y la guerra civil terminó en el 39, se dedicaron entonces ya a trabajar muy por la cofradía, ya tenían pensado todo este tema. Y sacar la procesión por primera vez a la calle el primer año le costó 900 pesetas. 900 pesetas. Situémonos ahora en lo que sería eso. ¿Cuánto sería en euros? Pues ni 6 euros, ¿no? Exacto, ni al 5 y pico. Sí, pues fíjate. Y entonces lo tuvieron que acabar pagando Dionisio Alba y Ramón Amigo, sobre todo este último, de su propio dinero, porque le presentaban las facturas a la entonces Junta de Semana Santa y no quisieron hacerse cargo. Y fíjense, de entonces a ahora lo que ha crecido esta cofradía en escasas décadas. ¿Cuánto valdría ahora esa cofradía? Si la cuantificamos. Sería seguramente inimaginable. Ahora lo que sí valdría es que escenas como esta pues seguramente serían patrimonio inmaterial de la humanidad. Pues yo sí. creo que son, ahora que estamos tanto hablando de bienes big, ¿sabes? Pues bienes que hemos de decir que no estamos hablando de un bolígrafo, estamos hablando de bienes de interés cultural. Pues yo creo que más que esto, porque además no solo es interés cultural, sino que está pegado al tema religioso. Los cofrades ya van pasando por la Iglesia de la Encarnación, que además debería destacar porque hoy Alejandro Lobo me ha enseñado una nueva palabra muy adecuada para los sonidos de esta procesión, que es el viático. Yo no te la he enseñado, tú que eres una chica lista la has cogido enseguida, no sabías que ese sonido, que esa campanilla lo que toca no, yo la llamaría campanilla desde el primer momento. Es el viático, y además es que entonces antaño los sacerdotes, cuando les llamaban, oye, que fulanito está muy malo, se está muriendo, entonces iban a darle la extrema unción y delante iba un monaguillo o un propio, un sacristano, quien fuera, y va tocando esa campanilla indicando pues que se encontraba en ese trance de dar una solución religiosa, por decirlo así, a esa persona que estaba muerto, o también que se transportaba un cadáver en condiciones de salud que había podido morir por la peste o por alguna cuestión. Y entonces era un poco ese sonido, el del viático. Son varios los que se van a escuchar porque tienen varios en los diferentes recorridos de la procesión. ¿Cómo
¿Cómo se cuadran ellos para no coincidir? Pues yo me imagino que según van tocando un poco de oído, nunca mejor dicho, ya que estamos hablando, y entonces se va repitiendo a lo largo de todos los viáticos de la procesión, y cuando ya no lo oyen contarán a lo mejor o esperarán. Tenéis que tocar cada 3, cada 5 minutos, y yo creo que es el mecanismo, y además eso se puede decir la primera vez que sales. Luego ya hay un reloj interno que a todos aquí en Zamora se nos pone en marcha cuando tenemos alguna obligación o alguna responsabilidad de este tipo. Y no sé si estarás conmigo, Alejandro, que como zamoranos, yo recordando también desde mis tiempos de la infancia esta procesión en este Jueves Santo. Cercana infancia. Bueno, gracias por la parte que me toca, pero sí que es verdad que yo recuerdo la procesión del yacente con silencio y roto por este sonido del viático. Sí, es decir, sí. yo ahora mismo... Pues lo mismo que ahora, mismo un no te crees que ha cambiado nada. Exacto, ahora mismo un zamorano probablemente que haya vivido esto y esté fuera y de repente cierre los ojos y escuche eso, yo creo que sabría reconocer de qué procesión se trata, qué día es, perfectamente, a qué hora está. Perfectamente. Mira, al hilo de esto que dices, hay una anécdota que me contaron a mí, no recuerdo quién, si no lo diría perfectamente, que una vez en Francia, tampoco recuerdo si fue en París o en otra ciudad de Francia, se encontraron dos personas en la barra de un bar. Y uno pensó, yo creo que a ese le conozco, me da a mí que es de Zamora. Pero no se atrevió a preguntarle. Entonces, pasado un tiempo rumiando cómo podía despertar la atención de aquella persona que pensaba que era de Zamora, sin decírselo, empezó a tararear así en la barra del bar. O sea, entonar un poco tal vez. El otro, claro, inmediatamente se volvió. Y claro, ya soltaron enseguida todas sus energías de zamoranos, pero fíjate cómo entonando, tarareando un poquito tal vez, cómo se descubrieron dos zamoranos fuera de Zamora, en París seguramente. Que por cierto no es muy difícil. Pues me imagino que no. Por experiencia propia creo que... Exacto, que durante este año me he encontrado a bastantes zamoranos por España en este caso, es verdad. Claro, porque tú viajas mucho, una chica muy viajada. Bueno, pero por eso mismo, porque además tampoco soy la única, por lo que veo. Por lo que veo. Otro detalle que podríamos complementar en este vuelque informativo de datos, que podría convertirse, aunque nos gustaría más poner el corazón que los datos, es que el Caperuz es el más alto de todos los que procesionan en la Semana Santa, 90 centímetros. Yo, que he estado debajo de él durante muchos años, he de decir que es asfixiante. Primero por la altura y segundo por el tiro que tiene, sobre todo cuando hace algo de viento, acabas con la frente con un dolor de cabeza tremendo. Todo sofocado del calor que produce la estameña pegándose a tu respiración. En noches como hoy yo me imagino que irán con mucha temperatura dentro de su organismo. Y luego está el contraste de que como vas con las sandalias, que por cierto fue la primera cofradía que adoptó las sandalias para desfilar, pues resulta que muchas veces acabas pues un poco enfermito o malito, porque claro, mucho calor de pies para arriba y luego los pies van realmente gélidos. Caperuz, que uno de nuestros colaboradores en otras retransmisiones nos decía que aunque ahora engalanado o siguiendo un canon de estético, sí que es verdad que simboliza esas penitencias, esas vergüenzas, por así decirlo, que antiguamente se les ponían a la gente. Además, cuanto más alto era el gorro, era la mayor penitencia la que tenían que soportar. Sí, eso supongo que sería un poco como cuando castigaban a un chavalillo. Cuanto más duro era el castigo, más de orejas de burro más grandes le ponían, ¿no? Luego, otra distinción que tiene esta cofradía es que los hermanos, cuando le dan la entrada en la cofradía, les adjudican a cada uno un color. Vemos ahí en la parte inferior izquierda cómo va desapareciendo el farol de color rojo. Cada determinado grupo de hermanos hay un color, el granate, el rojo. Bueno, el rojo no existía, me parece que le pusieron granate, porque como fundacionalmente fue después de la guerra, yo creo que la palabra rojo la tenían un poco proscrita. No sé, eso se me ocurre a mí. Colorada, se puede decir, sí, ¿no? Por eso buscaron a lo mejor granate. Pero también estaba el azul, el amarillo, en fin, distintos colores para darle
para darle como paquetes de procesión o determinados hermanos formando esa parte de procesión. Corresponde con el color también del cordón. del cordón. Sí, del cordón. Un cordón que acaba en el emblema de la cofradía. Acaba en un medallón de forja ciertamente elegante, no es un escapulario vulgar y corriente, es un extraordinario medallón que seguramente estará en la mesilla o en la cabecera de muchos dormitorios, puesto que es el medallón de la vida de muchas personas. Un medallón con un emblema que se compone de la corona de espinas y también simboliza los 3 clavos de Cristo. Los clavos, sí. Que por cierto también se materializan, probablemente lo podríamos ver cuando 4 niños portan también en unos cojines esos símbolos. Casi siempre se buscan a los hermanitos más jóvenes, chavales de 8, 9 o 10 años, para que lleven esa especie de cojines con los clavos y con la corona. La entrada de estos cofrades de los hermanos o de aquellos que se apuntan a la cofradía, hablábamos ayer de esos cupos cerrados, ¿aquí cómo proceden? Pues yo no sé cómo tienen ahora porque no conozco el interior de todas y cada una de las cofradías, pero me imagino que a lo mejor tienen un número restringido anual de entrada, pueden ser 10, 20, no lo sé. En algunas otras cofradías, mira, ahí tenemos unos niños. En algunas cofradías a lo mejor solo sustituyen, como por ejemplo en la Buena Muerte, los hermanos fallecidos, y a lo mejor 3, 4, 5, lo ignoro, y en otros pues está libre total la entrada. Lo que sí es cierto es que vamos a ver a más de 1000 cofrades aquí dentro de la plaza. Sí. Es una cuestión que está un poco latente en Zamora. Si el yacente ha crecido desmesuradamente, si no hay demasiados hermanos ya para esta procesión, pero como decía ayer Antonio Moreno, a nadie se le puede negar participar en los actos religiosos, ni a nadie se les debe imponer, desde luego. Ahí tenemos mucha mejor luz, vemos ese plano casi cenital que se inicia en la cruz guía de un desfile procesional que, como decía antes, que no daba este dato, se inició, ese sí, en 1941, pero que aquel Jueves Santo cayó en 10 de abril. Y además, las crónicas de la época indican que causó un gran impacto. Sin duda alguna, claro, las gentes acostumbradas a procesiones tan vistosas como la Veracruz, el Santo Entierro, pues cuando vieron este golpe estético, pues les sobresaltó de una manera importante. De hecho, corrígeme si no es así, cuando tuvo en el 25 aniversario una audiencia esta cofradía con el Papa, aceptó ser hermano de honor. Cuando el 50 aniversario, el Papa Wojtyla, sí, efectivamente. Pero bueno, esos son protocolos que se tienen siempre. Bueno, pero es bueno ¿cómo también... va a decir el Papa Wojtyla que no quería? Claro. Es como si Florentino Pérez le dice a este Papa, que es argentino, que le hace socio de honor. ¿Cómo le va a decir que no? Efectivamente. Pero bueno, ya por lo menos el sacrificio de haber acudido a esta Tierra Santa y, bueno, en ese caso hasta el Vaticano. Fue en el Vaticano la recepción, efectivamente. En 36 días que fundaron esta cofradía, 111 personas se sumaron a la iniciativa de Alba Padre, como dices tú. Sí. Y claro, en total la cofradía ha establecido 117 hermanos fundadores, porque no había para elegir, se apuntó tanta gente en un mismo momento que a esas personas las tienen además con reconocimiento en su propia página web con sus nombres y apellidos como hermanos fundadores. Sí, además era un momento de gran fervor católico, puesto que, como digo, habían pasado muy pocos meses desde la finalización de la Guerra Civil y entonces pues la religión no es que se hubiera impuesto, pero casi se señalaba a las personas que no eran practicantes de la misa, al menos dominical, ¿no? Ese es uno de los báculos de jefe con la capa que le da esa presencia. Hasta llegar a esta entrada en la plaza de Viriato, la cofradía ha ido en filas de 3 en 3. Ahora ya hay unos celadores que los van separando, los del medio los van echando a los laterales para formar únicamente 2 filas.
dentro de un rato, cuando corresponda, entrará el Cristo en la catedral y por eso tendrá todo el pasillo del medio para hacer ese recorrido manso y suave que hace cada año. La cruz guía ya está en el otro extremo de la... Sí, la cruz guía está en el edificio nuevo de la Diputación. En el archivo. Y una cruz guía que también la cofradía le tiene bastante respeto por toda su simbología que lleva. Es una obra de Agustín Rodríguez Sainz y del año 1944, con una serie de simbología, como decíamos, pues esa cruz que tiene una intersección en los brazos, una piedra circular que tiene el anagrama de la hermandad en el centro, rodeado por la corona de pequeñas ágatas en un número de 40 y además en una serie de oscuras 7 más claras, y la cruz está rematada además a sus lados por 102 tachuelas cinceladas. Importante también la iconografía que tiene durante los tres brazos de la cruz. Y también esta cofradía durante mucho tiempo, que por cierto tiene unas denominaciones no al uso en otras cofradías de Zamora. Por ejemplo, el cuerpo gobernante, el órgano gobernante se llama Cabildo Mayor, luego los otros directivos se les denomina Cabildo Menor y luego, por ejemplo, el secretario es el hermano notario y luego también hay un hermano mayor, o sea, una concepción como más de abadía, ¿no? Me recuerda entonces a la del Espíritu Santo, que creo que tiene un parecido. Claro, han adaptado. Lo que pasa es que allí el hermano mayor seguramente es el abad, ¿sabes? Claro, que es al final es el presidente. Sí, sí. Y los presidentes o los capellanes, vamos a decir que siempre han sido sacerdotes, con lo cual ejercían esa doble función de capellanes y también integrantes en la directiva. Antonio Alonso fue el primero que entró como capellán en esta cofradía. Antonio Alonso, que entonces en Zamora, no sé si lo indiqué ayer, había una avenida con ese nombre y que luego se retiró por parte del ayuntamiento y se concedió el nombre a esa avenida calle Leopoldo Alas Clarín. Yo creo que habría que mantener o buscarle un nuevo nombre a ese sacerdote que hizo tanto por esta cofradía, posiblemente más que Leopoldo Alas Clarín. Y luego también don Gregorio Gallego Contra, un sacerdote que durante muchos años también ofició en la iglesia de San Vicente y que no hace mucho el pobre falleció ya muy mayor. Yo lo veía casi todos los días acompañado por una persona, creo además de rasgos sudamericanos, que lo mimaba, que lo cuidaba. Y además con otros sacerdotes, me acuerdo que años atrás pues comía siempre en Casa Casilda, en el restaurante de Casilda y de su familia. Luego Juan Encabo también fue capellán de esta cofradía, el párroco de San Vicente, que antes estuviera en Toro y que por desgracia murió una noche de repente, el pobre Juan Encabo, que era un hombre salado, cordial, hacía unas catequesis entrañables con los chiquillos. Y ahora está Manuel San Miguel, el único de todos que ha sido claretiano, que ahora, por cierto, es sacerdote del Piñero, de San Miguel de la Ribera, como hay tan pocos sacerdotes, pues cuando te cae un pueblo, pues te caen seguramente todos los de la comarca, y debe tener 8 o 9 pueblos por lo menos, y ese será de los pocos, porque para ir para Aliste y para Sayago, pues se tienen hasta 20 pueblos, una barbaridad, claro. Incluso yo diría en la Tierra del Vino, cerquita también, pues casi sí, de Zamora. Sí, esto que estábamos hablando, efectivamente. Estábamos hablando de los capellanes que ha tenido, pero para recordar, la sede de esta cofradía es Santa María la Nueva, sí, desde ahora donde sí. sale. Ahora te cuento un poco, cuando te cuente porque esta cofradía se ha preocupado mucho, esta hermandad, de que la religión estuviera presente en los hermanos. Y los primeros años, cuando se oficiaba un Via Crucis, todos los viernes de Cuaresma, que todavía se sigue celebrando, era obligatorio asistir todos los hermanos al Via Crucis con la túnica correspondiente. Posteriormente se liberó de esa asistencia
y sobre todo de ir pues un día, un viernes normal por la calle con la túnica, pero era obligatorio asistir. Luego el vale anual que te hacían para procesionar tenía como unas tirillas con las cuales tenías que cortar la correspondiente ese viernes, depositarlo en un buzón para que pudieran comprobar los directivos que habías asistido a ese Vía Crucis. Fíjate cómo son las cosas. Y me decías de... Mira, efectivamente, tengo aquí el dato. Se apuntaron 112 hermanos para el primer desfile y salieron en el primero 98. Las túnicas las hacía Miguel Sevilla, un sastre que también hacía sotanas, etcétera, con taller en la calle de San Andrés. Cuando había sastres, ahora qué poquitos van quedando también y qué pocos en ese oficio, desde luego. Es que ahora yo creo que se ha cambiado el sastre por ese diseñador de moda, sí, ¿no? Sí, ahora, tan reconocido, y ya tiene esta carrera propia. El marketing busca palabras para todo. Pero bueno, hablábamos también con una persona, con un semana santero que tiene muy de cerca a un familiar que está estudiando diseño de moda, y nos decía, sí, pero no nos engañemos que ellos son los que diseñan, pero cortan las telas, las buscan, confeccionan. Sí. Al final tienes que también saber el oficio para poder después conocer o Evidentemente, además para eso estarán, me imagino, las escuelas de artes y oficios artísticos y todas esas cuestiones. Escuelas que también reivindica, y esta tarde ha reivindicado de nuevo Ricardo Flecha al escultor. Y hace muy bien, ya te dije anoche que Ricardo Flecha es un hombre reivindicativo y ha sido un hombre muy cuestionado por ser un hombre de opiniones sinceras, lo que él decía. Por eso yo siempre he valorado la opinión muchísimo de Ricardo Flecha, porque además es una persona muy sensata, habla desde el conocimiento. Pocas personas ahora en Zamora que sepan tanto de arte como él. Ha podido estar más o menos acertado en algunas realizaciones, pero lo que es indiscutible es que tiene un conocimiento sobrado del mundo del arte. Mañana, por cierto, defiende una de sus obras que se expondrán en una cofradía de Medina del Campo. Ahí estará para apoyarla. Ay, pues yo le doy un abrazo muy fuerte. Ya tuvo complicaciones cuando hizo un crucificado sin el paño de pureza, con todos los atributos al aire, y la verdad es que es muy fuerte. Siempre hemos asistido a crucificados con el paño de pureza y aquello resultó pues no solo chocante, sino un poquito fuerte. Yo creo que una cosa es ser valiente y otra casi es ser osado. Aquí vemos a uno de los hermanos que porta esa cruz, una cruz que, al igual que la procesión del Cristo de la Buena Muerte, también lleva los nombres de los hermanos fallecidos. Sí, si tú te acercas cualquier día por la iglesia de Santa María la Nueva, podrás, sobre todo los días previos que están allí, verás que donde hace el ángulo la cruz hacia la parte de abajo hay como unas pequeñas chapitas que ocupan todo lo que es el lineal de la cruz, y ahí están todos y cada uno de los que han llevado la cruz. Esa, si es cruz, si va solo, es la cruz de penitencia, que seguramente está pedida ya. No lo sé, podría haber sido un dato que me debería haber molestado en conseguir, pero yo apostaría que está pedida ya durante todo este siglo XXI, porque cuando el 50 aniversario estaba pedida ya hasta el 2070, así que fácilmente puede estar pedida, y es, pues seguramente muchas personas pedirán llevar la cruz de penitencia, pues para... ¿Y no podrán llevar? No, eso desde luego. Yo recuerdo que mi padre, que fue durante muchos años hermano, la pidió cuando le correspondiera, y cuando le fue a tocar, pues tendría mi padre a lo mejor 82 años o 84. Claro, el pobre cómo iba a llevar semejante esfuerzo. Es increíble. Tuvo que ir a la joyería de Dionisio Alba, renunciar. Mire usted, no pasa nada, señor Lobo, porque le toca al siguiente si quiere, y si no, hasta que encontremos uno, pues con menos años, claro. Es un símbolo que por lo que también veo crea devoción también. No, obviamente no es un objeto de culto, pero es un símbolo, una de las partes de esta cofradía que se tiene como un tesoro. Y además es una de las cosas que siempre se cuenta como anécdota. Pues fíjate, está pedida hasta no sé cuánto. En fin, son esos detalles en el anecdotario, sobre todo de la gente joven, de esa gente que va sumando su su vida cuando se hacen un poco amantes de la Semana Santa.
son de esos detalles. Bien, como en ese plano anterior era muy difícil conseguir esto, esos planos cortos me da a mí que tienen, como en fotografía se dice, un poco de ruido. Es verdad, sí, para que se pueda ver un poquito esa más sensación que hay que hacer, imagen. Trabajar el ISO duramente. Y comentabas antes la iglesia de la Concepción, una iglesia que ha tenido muchos problemas, ciertamente, y además estuvo vergonzosamente apeada. Apeada se llama que estuvo sujeta, encinchada por mira, ahí tenemos un primer plano de la cruz, por hierros y por andamiajes, y ahora felizmente se logró recuperar, y ahora ahí el archivo histórico y la casa de la Biblioteca Pública del Estado han hecho una magnífica labor, y ahora parece otra cosa. Pero un derrumbe en el año 1965 en una edificación colindante, la sede, que entonces estaba allí en la iglesia de la Concepción, tiene que trasladarse a San Cipriano. Estuvo tan solo unos meses, muy poquitos meses, y se produce de nuevo una mudanza que ya fue definitiva a la iglesia de Santa María la Nueva. Por lo tanto, cambiaron de sede definitivamente a finales del año 1965. Pero bueno, algún dato cuando venga la imagen que presidirá toda todo el espectáculo, por decirlo, de todo el rito. La imagen, comentan los estudiosos, los investigadores, entre ellos Ramón Fita, que fue el secretario de un obispo antaño, que investigó mucho de la Semana Santa. Mira, este plano es precioso, de la Semana Santa de Zamora. Esos son los mayordomos, la cruz de mayordomía, que cada año corresponde a 2 y por número. Se puede renunciar si no, físicamente no te encuentras bien, ¿sabes? O te crees incapaz. Por cierto, esas cruces sustituyeron a las primeras, que eran mucho más grandes, como más voluminosas, aunque huecas, ¿sabes? Y estas, que son más toscas, pesan aproximadamente lo mismo, pero estas son madera. Estas son como si fuera madera de hacer andamios. Y pesan unos 30 kilos, ya te digo. Cada año pesan un poquito más, porque como hay que añadir la plaquita del hermano que la llevó el año antes, pues por eso pesan unos gramos más. Es peso, ¿eh? Es peso. Sí, para toda una... mantenido, sí. Lo que suelen hacer generalmente es ponerse como una toalla en los dos hombros, porque tienes que permitir cambiarte la cruz a lo largo del recorrido. Pero te digo una cosa, casi todos llegan con el hombro despellejado. Normal. No es una palabra chabacana que digo, despellejado, es real. A pesar de que vas protegido con un almohadillado, con una toalla, para que soportes un poquito más el arrastre. Porque luego además, claro, lo que es la parte de abajo pues ya está muy rozada, y ahora por lo menos desliza bastante bien, y con este pavimento que tiene Nuevo Zamora desde el año 2000 aproximadamente, mucho más. Antes, con el canto rodado gordo que sobresalía, eso aquello, ese tracatreo, eso te mataba el arrastre. Pero era así, se llevaba también. Sí, se llevaba. Parece que han terminado de llegar todos los cofrades. Lo que sí haríamos, por supuesto, es cuando, y además tú tienes línea de órdenes, que sabremos perfectamente, haremos el silencio para que los espectadores puedan escuchar, y ese golpe de emoción pueda ser sentido perfectamente, como decía antes, y daba 3 ejemplos como muy globales del mundo de Internet: Australia, Argentina, Canadá. Podíamos indicar Polonia o Noruega. Imagínate unos zamoranos que por motivos laborales pues tengan que estar fuera de Zamora, pues tienen que estar ahora con el moco tendido y la lágrima fácil. Y como datos de lo que va a pasar ahora, es el canto del Miserere, un canto que es obra del padre Alcácer, que se introdujo en esta cofradía en 1952, y que actualmente la lleva el director Pablo Durán, que
bueno, está haciendo una labor fantástica porque ya casi, yo no sé si es un centenar de personas casi los que, sobrepasa el centenar. Los que están, sí, sí. Tengo algún dato más de los que tú tienes. El 21 de marzo del año 1952, los hermanos Bernardo Carrascal, Tomás Salvador y Francisco Alonso presentaron un escrito a la hermandad para que se interpretara un solemne miserere al término de la procesión. La partitura elegida era, como tú has indicado muy bien, compuesta en 1926 por el padre José María Alcácer, compositor que ya entonces destacaba por muchos temas religiosos. De 1953 a 1960 era interpretado por aficionados locales y desde 1960 por la Escola Cantorum del Seminario Mayor de Zamora hasta su desaparición. Claro, desapareció, pues ahí lo tenemos. Y cuando era interpretado por poca gente, eran 6 tenores, 5 barítonos y 5 bajos, en ese horquilla del 53 al 60. Y cómo ha cambiado ahora, con el número de voces. Luego estuvo durante muchos años dirigido por Jerónimo Aguado, y aquí me sale la vena mi primo Jerónimo Aguado, primo lejano, pero primo en definitiva, que hizo una magnífica labor. Sacerdote, que era además profesor de religión en el Instituto María de Molina. Yo creo que hemos de guardar un respetuoso silencio para compartir con los espectadores que están en la Plaza de Viriato y en el mundo entero este canto Urbi et Orbe que vamos a mostrar desde Zamora. Super
Qué expresión la de este Cristo. Queda uno, Por cierto, el padre Alcácer conjugó la piadosa melodía gregoriana con un sencillo y devoto favordón polifónico, con lo que logró un resultado muy atrayente a los oídos. No voy a hablar de una música comercial, pero sí atrayente para todos los asistentes. El efecto lo hemos visto, lo hemos escuchado. La plaza afortunadamente guarda silencio, no como antes, que siempre alguna pandilla de insensatos pues se atrevían a romper este momento mágico. Ahora yo creo que hemos llegado a esa educación ya un poco conseguida, afortunadamente. Muchas veces gracias a los chisteos, obligando a la gente a callar, ¿no? Por cierto, y a tenor de lo que comentas del coro, que no es baladí que ahora mismo haya sonado como ha sonado. Llevan todo el mes de marzo. Sí. Ensayan mucho. Bueno, todos los días, ¿no? Pero es que han sido muy numerosas las citas que han tenido en la iglesia para poder llegar a este momento. Es que es así. Para ser buenos hay que ensayar. Para ser perfectos hay que ensayar mucho. Eso está claro. Y yo creo que lo consiguen. Pues viviendo una vez más el eje central de la Semana Santa en esta Plaza Viriato. Un Cristo que, como veíamos, y aquí si quieres corregimos un poco a la persona que ha hecho los créditos. Los créditos es como la cartela. También ¿no? tengo que defenderles porque al final la persona que ha hecho los créditos se ha basado en la web oficial de la Junta Pro Semana Santa. Bueno, es decir, pues entonces el tirón de orejas vaya para el huevero aquel. Basándonos también un poco en a ver, ¿a quién se defiende? ¿A qué autor se defiende? ¿Quién ha compuesto esta maravilla del yacente? Si tenemos algún plano, pues vamos contando algún detalle. Un Cristo que se ve majestuoso. Si no estuviera representado en él la muerte, parecería que las andas, las parihuelas, eran un trono para un ser superior, sin duda alguna. La obra, según todos los entendidos, procede del taller del maestro Gregorio Fernández. De ese taller salieron obras con gran similitud a la que hemos estado y espero que podamos contemplar. Y si no, fijémonos en detalles como, por ejemplo, las formas parecidas, el cabello caído, la postura de las manos sobre los costados, la situación del cadáver acostado sobre la sábana y el propio almohadón que mece cariñosamente la cabeza de Jesús, su forma, su policromía.
Posibles autores: Sebastián Ducete, escultor toresano y contemporáneo de Gregorio Fernández. Andrés de Rueda, discípulo de Gregorio Fernández, según el historiador el amigo Pepe Navarro Talegón. Francisco de Fermín, también discípulo de Gregorio Fernández, que hizo obra en Zamora. Por lo tanto, yo creo que seguimos navegando entre la ignorancia, el desconocimiento y la duda, eso está claro. Lo que sí es cierto es que el artista recreó a la perfección detalles como hemos visto, aunque ahora yo comprendo que no tenemos ningún primer plano porque está al lado contrario donde tenemos situadas las cámaras, pero hemos visto cómo los desgarros, las heridas, la sangre se han remarcado de manera muy especial. Y especialmente ese gesto de la cara que nos recuerda, sí que es verdad que aunque no sea una obra de Gregorio Fernández, es muy castellana, es un Cristo muy castellano. No olvidemos que es un cadáver. Efectivamente. Claro, entonces tiene pues el rigor mortis reflejado en él. Vemos como la plaza pierde luz, puesto que están desaguando, desapareciendo muchos hermanos de nuevo por la calle, por la plazuela del poeta Jesús Hilario Tondidor. Un recorrido que vuelve a hacer esa salida por donde entraron, en las calle de las Damas, seguirá por la calle Hospital y ya volverá a su templo, a su sede, que es la iglesia de Santa María la Nueva. Pues ha terminado la oración, esa oración cantada. La procesión regresa a Santa María la Nueva. Se iniciará un año de mucho trabajo y cuidados a cargo del Cabildo Menor. En el centro del ábside está instalado todo el año el velatorio al Cristo yacente. Merece una visita, merece una oración, merece tu presencia. Por mi parte, un abrazo a todos los zamoranos en la diáspora. Y merece también casi un aplauso tu intervención. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros una vez más, Alejandro, porque la verdad es que la voz de aquellas personas que durante más de 14, 15 años que han retransmitido la Semana Santa y que ahora también quieren volver para aportarnos esa parte de su experiencia, es para los que además somos algo más jóvenes y estamos conociendo la Semana Santa ahora, un verdadero honor. Pues mira, como decía una ranchera, y perdón por la vulgaridad, me nace del corazón. Pues eso se nota además. Muchísimas gracias y vamos a dejarles con esta bella panorámica, por así decirlo, de la Plaza de Viriato de Zamora, para ir despidiéndonos, porque estaremos también con todos vosotros, con todos ustedes, en la Plaza Mayor a partir de las 10:30, 11 de la mañana, para retransmitir esa procesión de la madrugada, la procesión de Jesús Nazareno, que comenzará dentro de prácticamente unas horas, a las 5 de la mañana. Muchas gracias y nos vemos. Hasta luego.